Todo estaba clarito. Hola doctora, ¿me escucha? Sí, Mi nombre es Alberto Betancourt, doctora, un placer estar aquí con usted. mucho gusto. ¿Cuál Créame es que su muy pregunta? interesado. Sí, la pregunta es con respecto a la neurogénesis, me causó algo de curiosidad, ¿no? Ya que usted menciona de que se da más que todo o se da en un mayor grado en los primeros años de vida. ¿Es posible que ya avanzado, por ejemplo, a una edad de 30 años en adelante, se pueda aumentar lo que es esta neurogénesis en la persona o ya está establecido como que cuando llega a cierta edad no se produce tanto? Ok, Alberto, excelente pregunta y una de las cosas que no dije al inicio es que lo que queremos es enfocarnos literalmente en lo más básico que tenemos que conocer, o sea, pero para hacerte una respuesta rápida, todavía no sabemos cómo es posible que crear neurogénesis, por ejemplo, a los 30 años de la vida. No sabemos. Ah, ok, gracias ¿Alguien, doctora. ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ok, entonces estamos avanzando. ¿Están entendiendo los materiales? Pueden poner el thumbs up del Zoom si quieren. Algún tipo de feedback para que sepamos que están ahí. Ok, vamos a seguir. Seguimos con lo que les dije al inicio. La estructura está estrechamente vinculada a la función del cerebro. Vamos a seguir por ese camino. La estructura y la función están estrechamente vinculadas, ¿ok? Y la organización están estrechamente vinculadas. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un cerebro de frente, ¿verdad? Aquí estamos viendo este mismo cerebro desde arriba. Aquí están los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Aquí está el derecho, aquí está el izquierdo. Aquí tenemos un cerebro cortado por la mitad, ¿verdad? Justo por la mitad, por esta fisura longitudinal que está aquí. Está un cerebro, esto es un cerebro de verdad, ha sido tratado en químicos, cortado por la mitad. Y aquí tenemos otro cerebro perfectamente desde la vista lateral. Ok, el cerebro está dividido en dos hemisferios, eso es importante, pero están conectados obviamente por medio del cuerpo calloso, que son estas fibras que están aquí, que permiten que los dos hemisferios se comuniquen, ¿verdad? Por cierto, si vieron algún Zoom de esta semana, saben que es un mito lo del cerebro izquierdo, cerebro derecho. Nada que ver. Los dos lados hacen un montón de cosas y se tienen que integrar. ¿Ok? Entonces, la superficie, ya hablamos de eso, es la superficie se llama la corteza. Esta corteza está dividida en diferentes partes, ¿verdad? Tenemos la corteza frontal, la parietal, la occipital y la temporal. La autora Diana va a hablar más de esto en algún momento. Y además, si abrimos el cerebro, hay estructuras subcorticales, o sea, que están por debajo de la corteza, subcorticales, ¿verdad? No solamente hay estructuras debajo de la corteza, debajo de esta corteza hay estructuras, pero también hay corteza debajo de la corteza, ¿ok? Todo esto que ven aquí arrugado cuenta como corteza, a pesar de que está adentro de esta fisura. Por eso que le decía al principio que la superficie del cerebro se maximiza de la manera que se ha doblado y se ha arrugado todo el cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es necesario saber aquí? Bueno, el hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Igual con los sentidos. Las vías están cruzadas. ¿Ok? Y aquí les ponemos un par de ejemplos. Cuando yo levanto la mano derecha, el lado izquierdo de mi cerebro es el que da la orden. Y si alguien toca mi hombro derecho, entonces esa actividad neural ocurre en el lado izquierdo de mi cerebro. ¿Ok? Las vías están cruzadas para el sentido y para la actividad motora. Ok. Esta diapositiva resume un montón de cosas. Son las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Entonces, miren lo primero que pongo aquí en los conceptos principales. No es necesario repasar cada estructura cuando están, por ejemplo, usando este material para dar una clase, pero más bien resaltar la gran variedad de funciones que tiene el cerebro. Empecemos con, por ejemplo, las ejecutivas, las más sofisticadas, que la doctora Diana va a hablar mucho de esto, y también vamos a entonces hablar de las subconscientes. Un momentito. Esa es mi perra, lo siento, disculpen. La corteza cerebral, por ejemplo, que es la que cubre, la que acabamos de hablar, la superficie del cerebro, toda esta parte arrugada, es responsable por el lenguaje, nuestras emociones y nuestros pensamientos.
que son las partes más complejas y son las áreas de asociación también. Un montón de información se une para crear esa conciencia que tenemos del ambiente que habitamos, por ejemplo. Son áreas muy sofisticadas, la corteza cerebral. Eso lo hace todo el cerebro. Ahora hablamos del tronco encefálico, esta parte en la base del cuello, la base del cerebro, que es la parte justo arriba de la médula espinal, ¿verdad? Es responsable por controlar las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, ¿verdad? Entonces, eso son cosas básicas, inconscientes, que no estamos conscientes de ellas. El cerebro controla todo. Miren lo que puse aquí. No es cierto que solo utilizamos el 10% del cerebro. No es cierto. Agregué que puede que sea cierto que solo entendamos el 10% en este momento. Somos neurocientíficos y como siempre dudamos de todo porque somos científicos, creo que quizás sepamos el 10% si tenemos suerte. Ok. Aquí tengo algo que pueden usar de ejemplo. Si resaltan todas estas funciones, por ejemplo, para ver que, wow, mira todo lo que hace el cerebro. Imagínense solo usar esta diapositiva para enseñar un día al cerebro. Un desequilibrio en cualquiera de estos sistemas puede afectar negativamente nuestra salud mental. Puede provocar síntomas de deterioro cognitivo, conductuales y en el peor de los casos trastornos o enfermedades neurodegenerativas. Porque cuando el cerebro funciona bien es magnífico, pero cuando algo sale mal puede ser muy difícil de corregir, porque es todavía un cerebro, un órgano que nos cuesta desarrollar medicamentos para poder curar todo lo que le aflige. La otra área que quería resaltar, porque la doctora Diana va a hablar más de esto en la segunda parte, es el área del hipocampo, porque es un área que se ha discutido mucho popularmente, es un área que tiene que ver con la memoria. Entonces, ¿qué quiero resaltar sobre esto? En el hipocampo, imagínense, recuérdense lo que les hablé de función y organización. El hipocampo recibe información de todos los sentidos, de la vista, de la audición, de los sentidos, de todo recibe, todo converge en el hipocampo. El hipocampo recibe toda esta información. Entonces, ¿qué lugar tan ideal para que se formen las memorias, verdad? Porque ¿cómo se forman las memorias? Las memorias son todo lo que tenemos alrededor. El viento está soplando un día en la playa, están escuchando una canción que les gusta, están con alguien que quieren mucho, están acompañados de su perro, escuchan las olas, tienen una vista tremenda. Todo eso conforma la memoria y todos esos sentidos convergen en el hipocampo. La doctora Diana va a hablar mucho más de esto, pero ahí les puse unas cosas en las notas y los ejemplos que podemos entonces desarrollar en un futuro cuando se vuelvan a utilizar estos materiales. Ok, seguimos con la organización del sistema nervioso. Ok, el sistema nervioso central, que seguramente han escuchado esto, el tema general para todo el sistema nervioso es el sistema nervioso, pero el sistema nervioso tiene partes, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Y esta es esta columna que ven aquí, aquí está el cerebro, aquí está la médula espinal, y la médula espinal conecta todos los nervios motores y sensoriales al resto del cuerpo. Ok, sigamos. Aquí les tengo una gráfica, una representación de la división del sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿verdad? Aquí está. Entonces, aquí tenemos el sistema nervioso central. Ya les dije que consiste del encéfalo, que es otra palabra para el cerebro, pero el encéfalo es el tema más correcto, porque el encéfalo consiste del cerebro, la parte de arriba que vieron en las otras diapositivas, esta parte que está aquí, el cerebelo, que es la parte de atrás que parece un coliflor, y el bulbo raquídeo, que es esa parte que va justo arriba de la médula espinal, que parece médula espinal, pero es como la parte final del cerebro, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema nervioso central. Pero tenemos también un sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico consiste de dos diferentes ramas. Una es el sistema nervioso somático, en donde, por ejemplo, todos los nervios sensitivos, motores y mixtos, o sea, lo que sentimos y para poder sentir y para poder movernos, todo esto es el sistema periférico somático, sistema nervioso somático. Entonces está el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, todo esto es para qué. Aquí hay mucho detalle en las notas, le pusimos en las notas, por ejemplo, diferentes tipos de información sobre los nervios, si quieren ahondar en ese tema, por ejemplo, aquí
en la próxima diapositiva, tenemos una representación del sistema parasimpático y el sistema simpático, o sea, el sistema nervioso autónomo. Y pueden adivinar que se llama autónomo porque es automático, ¿verdad? No estamos conscientes de lo que está pasando en este sistema autónomo, pero todo lo está controlando el cerebro, todo está conectado al cerebro. Entonces, está conectado al cerebro por medio de diferentes ganglios de nervios que conectan a los diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que deben saber sobre el simpático y el parasimpático? Que básicamente uno hace una cosa y el otro hace lo opuesto. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el simpático dilata la pupila. Cuando las pupilas se dilatan en un momento de terror, por ejemplo, mientras el parasimpático contrae la pupila. Lo que de nuevo contrae la pupila es el parasimpático. Si, por ejemplo, de repente escuchamos un ruido y se acelera el ritmo cardíaco, es el simpático el que lo causa que se acelere, y luego cuando ya nos tranquilizamos, pues es el parasimpático que lo reduce, ¿ok? Entonces, este sistema que básicamente nos mantiene en un equilibrio fisiológico, ¿verdad? Y creo que eso es lo principal que se debe saber o que debemos saber sobre el sistema nervioso autónomo. Pero bueno, vamos a volver al sistema nervioso central. Vamos a hablar más sobre el sistema nervioso central porque al final, en la segunda parte, cuando Diana hable sobre las funciones cognitivas, es importante que tengamos muy claro de qué está hablando. Así que vamos a hablar de estas cosas que nos hacen meramente humanos y que es importante entender un poquito más. Vamos a hablar sobre la manera en que movemos y sentimos en la cara. Aquí estamos viendo el cerebro, la parte de abajo del cerebro. Recuerden que en otras vías estamos viéndolo desde arriba, aquí estamos viéndolo desde la parte de abajo, ¿verdad? Y por abajo podemos ver que tenemos 12 nervios craneales. ¿Y qué son los nervios craneales? Son los nervios que conectan el cerebro con la cara. Permite mover la cara, moverla, sentirla, ¿verdad? Estos son los nervios craneales. Tenemos 12 pares. Y lo único que quiero resaltar aquí, aunque ustedes pueden ir viendo uno, por ejemplo, viendo qué hace cada uno de estos nervios, es que de los 12 nervios craneales, 4 están dedicados a la visión. 4, o sea, 30%. Tenemos uno para recibir estímulos de luz, que es el nervio óptico, y tenemos 3 más para mover los ojos. Los ojos de los mamíferos que podemos mover diferentes porque antes éramos animales de cacería, antes teníamos que salir a cazar. Así que teníamos que poder mover los ojos para poder ver lo que íbamos a cazar. Y por tanto tenemos 4 de 12 nervios dedicados a la vista, ¿sí? Entonces esto es algo que creo que se puede resaltar cuando hablamos de los nervios craneales. Muy bien. Ahora, seguimos con el concepto de que la organización y la función están estrechamente vinculados, van de la mano, no olviden eso. La manera en que el cerebro está organizado va de la mano de lo que hace, ¿sí? Y nada es mejor ejemplo que el homúnculo. Vamos a hablar de lo que es el homúnculo. Vamos a empezar acá. En este diagrama tenemos un cerebro, estamos viéndolo desde arriba, ¿ok? Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo aquí tenemos una franja morada de ambos lados en la corteza y tenemos una franja azul de ambos lados en la corteza y están pegadas. Bueno, la de adelante, la morada, es el homúnculo motor. Esta es la parte de la corteza que es la motor primaria, la parte que nos permite mover, por ejemplo, voy a mover mi dedo, ¿ok? Esa neurona está ahí en esa franja. Eso es lo que me permite mover el dedo. Entonces, justo atrás en la franja azul está el homúnculo sensorial. Entonces, el cuerpo está representado en ambos homúnculos. Que la parte motora que me permite mover mi dedo de mi mano izquierda, la misma parte del homúnculo sensorial que me permite sentir aquí mi dedo, está justo al lado en el homúnculo motor que corresponde a la parte que mueve el dedo. O sea, que están justo al lado uno del otro. ¿Ok? Bueno, si cogemos ese homúnculo, esto que estamos viendo aquí, que es esto, ¿verdad? Este es el homúnculo todo arrugado porque es la corteza del cerebro y aquí la tenemos, ¿no?
Entonces aquí vemos cada parte que representa el homúnculo, porque aquí está muy chiquitito y no se puede ver. Y si pudiéramos hacer un hombrecito, ¿verdad? Un hombrecito representando cada una de estas partes, dependiendo del área que representan, así sería ese hombrecito. Miren el homúnculo. Y la primera cosa que debemos notar es el tamaño de las manos. Están enormes, ¿no? Las manos son enormes. Y eso refleja lo mucho que usamos las manos. Las manos son muy sensibles. En las manos puedes pasar una prueba de 2 puntos, te pones 2 alfileres muy pegaditos y puedes ver que son 2 alfileres, porque la sensibilidad de las manos es muy grande. Asimismo, como usamos la mano para tantas cosas, que si perdemos la mano, perdemos algo muy importante. Imagínense perder las 2 manos. Como seres humanos estaríamos como descompuestos porque hacemos tanto con las manos. Entonces las manos son grandísimas, son muy sensibles. Miren las otras partes que están sobre representadas. El tamaño de la cabeza, ¿verdad? El tamaño de la boca, la lengua. Todo esto está bien grande en el homúnculo y representa la cantidad de espacio que ocupa en la corteza. La función va estrechamente vinculada a la organización del sistema nervioso. Nada refleja eso mejor que el homúnculo, ¿ok? Seguimos. Seguimos con el sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquito sobre la organización y la función de la médula espinal. Aquí estamos viendo un cerebro de la vista lateral, ¿verdad? De lado. Y aquí vemos la médula espinal y vemos, ¿verdad? Las vértebras. Vemos que hay una región cervical, una región torácica, lumbar, sacral y el coxis, ¿verdad? Estas son las áreas de la columna vertebral. Adentro, claro, está la médula espinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de la médula espinal que controla mis hombros, el sentimiento y la parte que me permite mover mis hombros, está ubicada justo a esa altura en la médula espinal. Esos nervios salen de la médula espinal a esa altura, ¿sí? Así como los nervios que me permiten mover la cintura y que me permiten sentir la cintura, salen del nivel de la parte inferior de la médula espinal, ¿verdad? Por eso es que cuando tenemos una lesión, por ejemplo, en la parte lumbar, por ejemplo, la L1, si tenemos una lesión en la L1, perdemos la función de ese punto para abajo, ¿verdad? Porque de ahí hacia abajo ya se pierde la conducción las señales vienen del cerebro y también de la periferia, y si en ese punto ya perdemos hay una lesión, perdemos la función y la sensación de ahí para abajo. Por eso es que cuando hay una lesión cervical más arriba, perdemos la sensación y el movimiento de ahí para abajo. La organización y la función van estrechamente de la mano también obviamente, en la médula espinal. Esto es muy importante recordarlo y algo que podemos repetir una y otra vez. Ok, vamos a hablar un poquito sobre movimientos sencillos, movimientos simples, ¿verdad? Que están modulados por la médula espinal también, ¿ok? Tenemos 2 diferentes tipos de movimientos. Tenemos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Vamos a hablar sobre los movimientos voluntarios primero. Vamos a disecar una escena. Aquí hay una rosa y aquí hay una persona que está viendo la rosa. Este estímulo entra, ¿verdad?, al cerebro, manda un mensaje al cerebro, ¿verdad? Aquí hay un mensaje que va de los ojos al cerebro. El cerebro da la orden y le dice al brazo, quiero tocar esta rosa, ¿ok? Todo esto ocurre entre el cerebro y la médula espinal. El cerebro dice, quiero tocar la rosa, y da la orden, y sacamos el brazo para tocar la rosa, ¿ok? Esto es un movimiento voluntario, y todo está controlado por el cerebro y la médula espinal. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tocamos la rosa, por ejemplo? Aquí la persona toca la rosa y está llena de espinas. ¿Y qué hace la mano? La mano se quita de una vez, pero eso no es un movimiento voluntario, es involuntario. Eso también está modulado por la médula espinal. Son los reflejos que tenemos cuando tocamos la estufa caliente, que quitamos la mano. No tenemos que pensar conscientemente en eso. Eso es un reflejo, como los reflejos que nos revisa el doctor o la doctora cuando vamos a ver al médico.
Porque si ese reflejo no está funcionando, si usan el martillito en la rodilla y no se da ese reflejo, entonces ya el doctor sabe, aquí hay algo malo, aquí algo mal está pasando a nivel de la médula espinal. Algo no está bien, ¿ok? Entonces esos reflejos están modulados por la médula espinal. Tocamos la rosa y quitamos la mano porque eso es un movimiento involuntario, un reflejo. Entonces tenemos unas notas aquí abajo al respecto, ¿verdad? Tocar algo que lastima y retirar la mano, respirar, parpadear, todos estos son involuntarios. Entonces, aquí agrego que hay algunos movimientos que son voluntarios que se pueden volver automáticos. Por ejemplo, caminar, bailar o algunos movimientos que hacemos cuando conducimos un carro, ¿verdad? Al principio, cuando estamos aprendiendo a conducir, estamos bien conscientes y bien nerviosos y de repente mucho del el proceso de conducir se vuelve automático. Hay como un in-between ahí, ¿no? Hay como el cerebro aprende cosas que puede hacer como en automático. Por eso cuando estamos caminando podemos hablar por teléfono, por ejemplo. Y la doctora Diana va a hablar mucho más sobre esto cuando hable sobre las funciones cognitivas. Ok, me detengo aquí. Mi parte se ha terminado y tenemos 5 minutos para preguntas. Hola, sí, por el chat privado preguntan, eh, ¿qué pasa con el dolor cuando hay lesiones en la mandíbula, en la médula espinal, perdón, en la médula espinal? ¿Qué pasa con qué, perdón? ¿Qué es la primera parte? Preguntan, ¿qué pasa con el dolor cuando hay lesiones en la médula espinal? Bueno, dependiendo de la altura de la lesión, ¿verdad? Puede o no desaparecer el dolor. Interesantemente, anoche tuvimos un live sobre el dolor y el dolor es bien complicado. Ojalá fuera más sencillo. Les voy a dar un ejemplo extremo del dolor. Cuando alguien pierde la mano y ya no tiene mano, todavía siente dolor a veces en esa mano que ya no está, ¿sí? Entonces el tema del dolor es complicado, porque sí hay casos, así se llama, no sé cómo se llama en español, como la mano fantasma, creo, en inglés se llama así, en donde pierdes una parte del cuerpo y aún sientes dolor en esa parte del cuerpo, porque esos nervios están todavía en la corteza y están reorganizándose y ocurren cosas como dan la sensación de dolor. Así que esa pregunta la dejo porque no soy experta en dolor y en realidad la respuesta es que no sé. Y había una segunda pregunta que tú ya contestaste, que era cuando se remueve un órgano o un brazo, las personas aún sienten. Y era justo de lo que estabas hablando, exacto, esto del miembro fantasma, ¿verdad? Y esto se asocia un poco con lo que la doctora Britton hablaba sobre el homúnculo. Acuérdense de que las partes de nuestro cuerpo están representadas en el cerebro y al cerebro le toma un tiempo darse cuenta de que esa parte físicamente ya no está presente, porque sigue representada en el cerebro. A medida de que la persona que perdió, por ejemplo, las extremidades superiores, tenga que acostumbrarse a hacer más cosas con los pies, la representación de las extremidades inferiores va a volverse más grande en su cerebro y las extremidades superiores van a perder representación. Y hasta que todo eso se adapte, digamos, hasta que el cerebro se adapte con todo eso, va a costar mucho tiempo y el cerebro va a seguir sintiendo que ese órgano está ahí presente. Aquí también están preguntando, en la adultez, ¿qué causa la poda? En la adultez, ¿qué causa la poda? La poda ocurre principalmente temprano en el desarrollo. Ya con los años, por ejemplo, hay otros tipos de poda. Digamos que yo a los 40 años decido que voy a aprender a tocar guitarra y aprendo todo eso y luego dejo la guitarra y la guitarra se mete en un closet. Hay una poda ahí. Ya las conexiones que se formaron, porque yo sabía tocar guitarra, ya no están. Hay una poda, entonces tengo que volver a aprender de cero. Puedo acordarme ciertas cosas, pero tendría que empezar más atrás de lo que empecé, ¿me entienden? O sea, también ocurre ese tipo de poda, pero la mayoría de la poda, el gran cuerpo de poda ocurre de chiquitos, cuando estamos formándonos, el cerebro se va formando, ¿no? Como dice que estamos convirtiéndonos en quién vamos a ser, ¿sí? Hay una
otra pregunta en los mensajes directos que se pueden seguir preguntando directamente en DMs. ¿Qué pasa cuando hay lesiones del homúnculo? Bueno, cualquier cosa que lesione la superficie del cerebro afecta no solamente el homúnculo, porque lo que llamamos el homúnculo es una capa delgada de neuronas. Si ocurre un daño a cualquier parte de la superficie del cerebro, no solamente dañaría esa parte que es responsable por eso, sino las áreas alrededor también, porque ocurre una respuesta inflamatoria. Cualquier cosa que dañe el tejido cerebral es muy grave, muy grave. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta Sí. acerca de los hemisferios. ¿Quién está preguntando? Mi nombre es Yodalis. Hola, Yodalis, a ver. Los hemisferios están unidos por el calloso, creo que dijo. El cuerpo calloso, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo calloso es cortado? Por método de epilepsia o algo así. Bueno, sí, María, a ver, contéstalo tú, que ya sé que has hablado de esto mucho. Sí, resulta que es como tú dices, hay casos de epilepsia, digamos, incontrolables, intractable, se dice en inglés. En esos casos se corta el cuerpo calloso para prevenir que la epilepsia se corra a través de los dos hemisferios del cerebro. Esos pacientes se le llaman split brain patients en inglés, son pacientes de cerebro cortado en dos partes, digamos. Escindido se llama. Escindido, exacto. Y resulta que, o sea, tienen particularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que en la mayoría de los casos el lenguaje está del lado izquierdo. Entonces, si tú proyectas, digamos, palabras, y esa proyección llega al lado izquierdo, la persona te puede verbalizar lo que está viendo, mientras que si la proyectas solamente al lado derecho, pierdes esa habilidad. Entonces, hay ciertas funciones que se ven afectadas en este caso. De todas maneras, el cuerpo calloso es solamente una, digamos, de las autopistas que tiene el cerebro para hablar entre lado a lado. Así que no es que pierdes todas las conexiones hemisféricas, pero sí hay algunos déficits que se observan en pacientes con el cerebro escindido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la segunda parte. Vamos a estirarnos un poquito, tomar agua si necesitan tomar agua, porque esta parte que viene en realidad no es más pesada y no es más compleja, pero sí tiene más detalle de funcionamiento como tal y cómo está asociado los procesos cerebrales a la conducta, al comportamiento. Entonces, pues requerimos nuevamente de toda su atención. Vamos a usar la misma dinámica. Yo voy a proyectar diapositivas y también las notas que ven abajo de cada imagen, de cada diapositiva, pero ustedes ya tienen el PowerPoint, entonces pueden utilizar ambas cosas si necesitan usar este material en el futuro. Vamos a iniciar con los sentidos. Tuvimos un live el lunes, nuestro live introductorio en el que participó la doctora María y el doctor Armando, y el doctor Armando habló sobre un mito que existe de que solamente existen 5 sentidos. En realidad él nos comentó de que existen muchos más sentidos, no solo 5. Si no han visto el live, va a quedar guardado en nuestras redes sociales, en la cuenta de Memoria y Salud, y pueden acceder a él para que vean todo lo que se dijo ese día y profundizar un poco en el resto de los sentidos. Pero hoy vamos a hablar de los principales, ¿sí? De los que todos conocemos, que son el gusto, la vista, la audición, el olfato y el tacto. Si ven esta imagen que estoy señalando aquí, esta imagen verde, podemos ver de que cada parte del cerebro que está asociada a uno de los sentidos refleja o se asocia o tiene una conexión con una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la lengua
está conectada al gusto, el ojo a la vista, el oído al área de la audición, aquí en la parte naranja que ven del cerebro, que es el lóbulo temporal, la nariz a las partes iniciales donde se procesa el olfato, y la piel en la corteza somatosensorial, en la parte donde se va a procesar el tacto. ¿Y por qué están unidas estas partes del cuerpo a estas partes del cerebro? Bueno, porque esto es una imagen, una representación gráfica de cómo es el proceso, cómo es el patrón que sigue los sentidos. En realidad todos los sentidos siguen un patrón similar. Si ven acá el esquema que yo tengo a la izquierda, es algo que se explica también en las notas de abajo, pero en todos los casos el procesamiento sensorial inicia en las células que están en estos distintos órganos. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos algo en nuestra piel, todo inicia con las células que están en nuestra piel. Al igual que cuando probamos algo, inicia todo el proceso con las células que están en nuestra lengua. El segundo paso es que se convierte de estas células, el estímulo se convierte a un impulso nervioso y viaja hacia el cerebro. Ahora veremos ejemplos específicos, pero el tercer paso es que una vez llega al cerebro va a una estación de relevo, es decir, como a un punto intermedio antes de llegar a sus zonas específicas, a las cortezas que se llaman primarias, que las vemos acá escritas en esta parte del esquema, que son las zonas a las que primero llega la información en los distintos lóbulos. Entonces, por ejemplo, la vista va a llegar a una corteza que se llama corteza visual primaria, que está en la parte de atrás del cerebro, aquí donde estoy señalando, en la parte posterior del lóbulo occipital. Entonces, si usan esta imagen, por ejemplo, es bueno usarla con este esquema para tratar de explicar de que realmente todos los sentidos van a seguir el mismo patrón. Y vemos los ejemplos. En el caso de la visión, tenemos acá el estímulo, que sería estos círculos azul y rojo. Acá los ojos, los círculos estos cremita. Cuando la luz se refleja de los distintos objetos, pensemos en un objeto que estamos viendo, una silla, por ejemplo. La luz se refleja de la silla y esa luz llega a la parte posterior del ojo, a una estructura que se llama retina. Esta retina contiene muchas células distintas, muchas neuronas. No es necesario que ustedes se sepan los nombres específicos de estas células, ni que si están explicando esto se sepan o las personas tienen que saber los nombres específicos de las neuronas, pero sí saber que en la parte posterior del ojo hay muchas neuronas que van a convertir esa luz en un impulso nervioso. Entonces lo que estamos viendo aquí, estas líneas azules y rojas que bajan, son en realidad fibras, son axones, que la doctora Britton explicó cuando estaba mostrando la neurona, y estos axones cruzan al lado contrario. Si se fijan, la mayoría de las fibras cruzan al lado contrario, es decir, que llevan información del ojo derecho, no todas, pero algunas, de distintos campos visuales del ojo derecho hacia el lado izquierdo del cerebro y viceversa. Cruzan estos dos grupos de fibras en el quiasma óptico y continúan su camino hacia estos núcleos, estos circulitos que ven acá pequeños, que son esa estación de relevo a la que hacía referencia hace un momento. Tenemos una que se llama Xochitl Delgado, quizá ustedes la conocen, ella en este momento está haciendo una maestría en Estados Unidos, y ella estaba dando una clase de anatomía, y ella me dice, bueno, yo explico el tálamo, esta estructura de aquí, que es la estructura de relevo, como si fuera un aeropuerto de tránsito. Si queremos llegar, por ejemplo, a Europa y tenemos que pasar por Bogotá, bueno, ese aeropuerto de Bogotá es lo que es el tálamo. Y yo le digo, me encanta tu ejemplo, fantástico. Yo cuando lo explico en mis clases, digo como que si el ojo, por ejemplo, fuera la ciudad de Panamá y quisiéramos llegar al interior, que es la corteza occipital, ¿por dónde pasa casi todo el mundo? Como una ley. Bueno, pasamos por Quesochela. Entonces, el tálamo es nuestro Quesochela en el cerebro. Sí, es una estación por donde todo el mundo casi pasa, todo el mundo casi. Con excepciones, ahora hablaremos de ellas. Y después de Quesochela o del aeropuerto de tránsito, se proyectan estas fibras a la corteza visual primaria, que está en la parte posterior, es como lo último que ven en el cerebro. Esa última partecita en la parte posterior es la corteza visual primaria. Pero no se queda aquí, sino que de aquí empieza a moverse, la información empieza a viajar a otras zonas que son de asociación secundarias,
que realmente nos permite empezar a interpretar lo que vemos. Y ustedes me dirán, bueno, pero en realidad no vemos solo objetos, vemos colores, vemos movimiento, vemos forma. En realidad todos esos procesos se dan a la vez, paralelamente, simultáneamente, y cuando llega al cerebro toda esta información se integra y cuando pasa a otras estructuras cerebrales en otros lóbulos, entonces le otorgamos un significado a lo que estamos viendo y decimos, ah, en realidad lo que yo estoy viendo es una silla roja que está quieta ahí en el espacio y es tridimensional. Entonces, de acá lo que me gustaría con la información que me gustaría que se queden de esta imagen, es que la visión, como dijo la doctora Britton, es sumamente compleja porque involucra todos estos procesos simultáneos, pero que una parte fundamental está en el órgano y el resto se procesa en el cerebro. Un segundo. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, la audición? Ocurre algo muy similar. Hace un momento cuando la doctora Britton estaba hablando, escuchamos el ladrido de un perro, ¿verdad? Todos lo escuchamos. Bueno, ella que lo escuchó de primera persona, digamos, porque era su perrita la que estaba ladrando, ¿qué ocurre con ese sonido? Ese sonido en realidad es un conjunto de vibraciones. Esas vibraciones entran por acá, si se fijan en esta imagen que estoy seleccionando aquí, esas vibraciones van a entrar por el oído, y van a provocar que distintas partecitas que están en el oído medio empiecen a vibrar, se empiecen a mover. Y este movimiento de esas partecitas va a provocar que otras células dentro del oído interno vibren también, se muevan. Ayúdenme apagando los micrófonos, porfa. Gracias. Esa vibración va a ocasionar de que se muevan algunas células que están en el oído interno y se van a transformar en impulsos nerviosos que van a entrar al cerebro. Entonces, en realidad, estos puntitos celestes, verdes y naranjas, ya estamos hablando de cerebro, estamos hablando del tallo cerebral donde se encuentran estos núcleos, que en realidad no es necesario que se aprendan los nombres de los núcleos, pero sí saber de que estos impulsos eléctricos que vienen desde las células del oído entran al cerebro por el tallo cerebral, van viajando hasta que llegan a nuestro aeropuerto de tránsito o nuestro quesochela, que son estos circulitos amarillos, a otros núcleos de ese mismo tálamo, ¿sí? Que procesan la información auditiva. Y desde aquí, como pueden observar las flechas, esta información se proyecta hacia una zona que se llama corteza auditiva primaria, que cuando la miramos en esta otra imagen de la derecha, la corteza auditiva primaria está en la parte como si fuera aquí arriba de la oreja, en el lóbulo temporal, y la parte celeste que vemos es la corteza auditiva primaria, y de aquí la información va a viajar a otras zonas de asociación o la corteza auditiva secundaria. Y acá empieza a diferenciarse los sonidos. Por ejemplo, podemos interpretar que lo que escuchamos hace un momento no era el llanto de un bebé, escuchamos el sonido de un ladrido de perro. Entonces, en estas partes se empiezan a diferenciar los distintos sonidos y luego, posteriormente, la información va a continuar su recorrido viajando a otras partes del cerebro para finalmente terminar de integrarse y que podamos darle una interpretación y un significado a lo que estamos escuchando. Y algo similar ocurre con el olfato. Es un proceso parecido, con algunas diferencias que ahora les voy a explicar. Vamos a suponer que estamos oliendo una rosa, ¿sí? La señora está oliendo una rosa, las moléculas del olor de esta rosa, es decir, las pequeñas partículas que están en la rosa, entran por la nariz y en la nariz, en la mucosa, van a estimular las células que están en la mucosa y estas células van a convertir ese estímulo, van a convertir esa entrada de información en un impulso nervioso, como a través de las conexiones entre neuronas que aprendimos antes con la doctora Brito. Y van a llegar a una parte del cerebro que se llama bulbo olfatorio, y desde aquí van a empezar a proyectar hacia otras estructuras cerebrales que tienen que ver incluso con el sistema límbico, que es este sistema que tiene que ver con las emociones. Hasta el momento, no sé si se han dado cuenta, pero no he mencionado el tálamo. Y eso es porque el olfato es el sentido que no pasa por la estación de relevo. El olfato llega directamente al cerebro.
Es decir, que el olfato es como esa persona que encuentra vuelo directo a España por Iberia y no hace falta que pase por ningún otro país. O es esa persona que es intolerante a la lactochela, no le gusta nada de lo que venden ahí, se va directo hasta el interior. Además, la gente no le gusta la aglomeración. Y se va directo hasta el cerebro. Y aquí se empieza a viajar la información a distintas áreas olfatorias primarias, luego secundarias, donde nuevamente se empieza a interpretar esa información que acabamos de oler y a darle un significado, además a diferenciar, por ejemplo, el olor de una rosa versus el olor de un pedazo de carne que acabamos de oler en la cocina o cualquier otro olor. ¿Qué ocurre con el olor? Realmente el olfato es una función muy interesante y muy compleja. Acuérdense que en este momento que estamos viviendo toda esta situación de pandemia, muchas personas están reportando que tienen pérdida de olfato. Este parece ser un síntoma bastante común que al inicio no mucha gente hablaba de este síntoma y ahora muchísima gente reporta tenerlo. Digamos que aproximadamente el 60-70% de las personas que les da COVID tienen pérdida de olfato. Si se meten a nuestro Instagram de Memoria y Salud, verán de que ayer subimos un video de la doctora Oris de la Universidad de Panamá en la que explica muy bien el olfato y cómo COVID afecta al olfato y hace referencia a que en realidad los científicos se dieron cuenta de la posibilidad del virus afectando el sistema nervioso justamente primero cuando empezaron a entender de que COVID estaba afectando las células olfatorias. Y otra parte interesante del olfato que queríamos contarles hoy era que la pérdida de olfato también se ha asociado a enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, personas que están empezando procesos demenciales como enfermedad de Alzheimer, un síntoma que reportan o que no reportan, pero que van perdiendo, es la pérdida del olfato. Entonces, realmente este es un sentido muy interesante y muy complejo. Y acá en las notas les hemos puesto algunos ejemplos también para poder entender de que el olfato está asociado a la emoción y está asociado al recuerdo, justamente porque comparten estructuras en las que se procesan las tres cosas. Por ejemplo, si pensamos cuando éramos pequeños el olor a masilla, plastilina, no, y si lo olemos ahora ya de grande, ese olor nos puede evocar recuerdos de cuando éramos pequeños y estábamos jugando con esto y éramos felices y evoca sensaciones placenteras. O pensar, por ejemplo, entramos a una casa y olemos el olor a comida casera, recién hecha, y de repente eso nos transporta, nos lleva a momentos de nuestra infancia en las que íbamos a las casas de nuestras abuelas o abuelos y estaban cocinando comida y nos evoca buenos recuerdos. Y todo esto depende de la experiencia de cada persona, ¿no? Pero son ejemplos. O hay algunos olores que nos provocan más bien un recuerdo, algo negativo. Por ejemplo, si hemos estado en hospital cuando éramos pequeños, ahora entrar a un hospital y sentir ese olor característico del hospital nos puede hacer tener una sensación extraña y nos sentimos un poco mal y evoca estos recuerdos negativos para nosotros. Entonces, acá vamos a hacer una pausa por si tienen alguna duda con respecto a los sentidos, si quieren que comente algo más. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Una consulta. Para entender bien, entonces, áreas primarias captan la información sensorial y la secundaria representa el proceso de percepción, entonces, independientemente del sentido. Exactamente. Okay. Exacto. Y no solo las zonas secundarias, por ejemplo, en la corteza visual. En realidad la corteza visual secundaria todavía es bastante primaria y bastante primitiva. La información para percibir algo como completo que estamos viendo, esa información tiene que viajar a varias zonas del cerebro, incluso en lóbulos parietales y temporales. Y a veces viaja incluso al lóbulo frontal, donde termina como de integrarse en su totalidad. Pero sí, la primaria es básica. Ahí estamos hablando de sensación todavía, no de percepción. Buenas noches, soy Alberto. Creo que usted ya lo dijo, pero me parece que no entendí bien a lo que se refería. Usted mencionaba en los dos primeros sentidos que explicaba, que era el de la vista y el de la audición, de que los impulsos nerviosos llegaban
al tálamo, ¿sí? ¿Cuál era la Sí. función en sí del tálamo cuando llegaban estos impulsos nerviosos? Y la otra, una pregunta aunada a esta misma es, ¿por qué razón en el olfato no llegan al tálamo? Ok, para contestarle la primera pregunta, en el tálamo hay unas neuronas similares a la corteza visual primaria, entonces cuando llegan al tálamo llegan, por ejemplo, neuronas que tienen que ver con el color, que procesan el color. Es algo muy complejo, pero digamos que en la retina hay unas neuronas que procesan color. Yo puse el abanico para acá. Las neuronas que procesan color proyectan hacia neuronas en el tálamo que procesan también el color. Y luego estas mismas proyecciones salen hacia la corteza visual primaria a neuronas que también procesan color. Entonces, realmente son como una serie de pasos que estas proyecciones siguen para poder llegar a la corteza visual primaria y viajar posteriormente a sus respectivos sitios. Pero es un proceso extremadamente organizado, es perfecto, sí, es perfecto. Las células los impulsos nerviosos no viajan de manera desorganizada donde quieran. Viajan a sus respectivas neuronas correspondientes dependiendo de lo que se está procesando. Si es forma, si es movimiento, si es color, tienen que llegar a lugares donde están concentradas estas neuronas. Y entonces el tálamo, este núcleo específico del tálamo, por ejemplo en la visión, que es el lateral, sirve como una mini corteza visual primaria donde va a empezar a procesarse esa información. Un paso previo, digamos, al procesamiento primario. Y me olvidé de su segunda pregunta. Si puede hacerme recuerdo, por favor. Sí, la segunda pregunta era ¿por qué en el... ¿Por qué? Bueno, en alguna parte leí, y la doctora María y la doctora Gabriel me pueden ayudar a complementar, el olfato en realidad es un sentido que nosotros, que ha venido evolucionando con nosotros desde cuando éramos, como decía ella, cazadores. Nosotros necesitábamos responder a los estímulos que estábamos oliendo de manera muy rápida. Es más, por ejemplo, el sistema visual se divide en dos. Uno que es muy complejo, que sigue todos los pasos que mencioné, y otro que es más rápido cuando respondemos a un estímulo que nos da miedo. El paso de la información es muchísimo más rápido. Y en el caso del olfato, este sentido nos permitía detectar peligro. Entonces teníamos que responder muy rápido y el cerebro encontró una manera muy eficaz de hacer esto, al igual que con este procesamiento visual. Ok, mire, y disculpe que me moleste tanto, ¿no? Es que me surgió otra pregunta con respecto a lo del tálamo. Usted me hablaba de que, pues en el ojo sabemos que hay fotorreceptores, en este caso creo que son las neuronas a las que usted se refiere. Entonces, ¿en el tálamo también están estos fotorreceptores o son otro tipo de neuronas? Sí, pero en la retina hay varios tipos, y estas que proyectan hacia tálamo se llaman ganglionares. Los axones de estas ganglionares son las que proyectan. En el tálamo y en la corteza visual hay este tipo de ganglionares que tienen que ver con los distintos sistemas visuales que habíamos mencionado anteriormente. Listo. Muchas gracias, doctora. A la orden. ¿Alguien más? A ver, tenemos algunas preguntas más. ¿Qué pasa en el cerebro cuando las personas tienen alucinaciones visuales o auditivas, por ejemplo, como las personas que padecen esquizofrenia? En las zonas donde llega esa información, por ejemplo, hay una hiperactivación en el lóbulo temporal que está asociada con estas alucinaciones auditivas. O sea que nos hacen creer que realmente estamos escuchando algo cuando en realidad ese estímulo no se procesó adecuadamente. Pero es una hiperactivación, una sobreestimulación de esas zonas temporales. Y en el caso de la visión es algo similar. Se hiperactivan estas zonas, hay como errores en las conexiones, en los circuitos, y ocasionan de que creas que estás viendo algo que en realidad no está ahí. Ok, hacemos una más y seguimos por el tiempo. Porque hay veces que vemos una imagen, ponte en un celular de un color específico, pero hay otras personas que la ven de otro color? No sé si recuerdas la imagen del vestido, que si era azul y negro o dorado y blanco.
Sí. Eso ¿cómo lo explicamos desde la neurociencia? En realidad eso tiene que ver con desde lugares básicos, por ejemplo en nuestra retina cuando estamos empezando a procesar el color con los conos y los bastones. Sí, esto depende mucho de la densidad de conos y bastones que tenga la persona, también depende en realidad de la luz, o sea, esta situación que se dio hace varios años atrás donde mostraban un vestido y algunas personas lo veían dorado y otras personas lo veían azul, tiene que ver con muchos factores de nuestro procesamiento visual que es como muy propio de cada persona, desde la cantidad, por ejemplo, de conos y bastones, hasta cómo se percibe, se terminan de percibir los colores a nivel cerebral, incluso hay diferencias, por ejemplo, por género, por sexo, en cómo se perciben los colores y esto se vuelve hasta un meme, ¿no? Como un chiste. Los hombres tú les muestras una gama de 100 colores y te dicen es rojo, amarillo y verde, y tú le muestras a una mujer 3 colores y te dicen no, pero en realidad hay como mucha variedad. Y aunque esto no vamos a volverlo un estereotipo, pero hay diferencias cerebrales en el procesamiento del color a nivel de sexo. Entonces realmente están involucrados muchos mecanismos y procesos que nos pueden hacer percibir las cosas de manera distinta que a otra persona. Muy bien, entonces continuando, vamos a continuar el tema de cerebro emocional, otro tema también súper interesante, muy complejo, y me voy a ir apurando porque si no, no nos va a dar tiempo para la interacción final. El cerebro emocional, ustedes me imagino han escuchado sobre el sistema límbico, ¿verdad? Realmente cuando pensamos en emoción, lo asociamos inmediatamente con el sistema límbico. Aquí tenemos en esta figura de la derecha múltiples estructuras que están asociadas con el cerebro emocional, con el procesamiento emocional, con el sistema límbico, como la amígdala, el bulbo olfatorio que mencioné cuando estaba hablando de olfato, el hipocampo, el tálamo, algunos ganglios basales, la corteza cingulada, el cíngulo que rodea el cuerpo calloso. Sin embargo, algo que quiero que se lleven de esta diapositiva, porque estoy segura que la mayoría ha escuchado sobre el sistema límbico, es que en realidad el procesamiento emocional va más allá que lo que se procesa con el sistema límbico. Necesitamos la participación de múltiples estructuras cerebrales que vemos en esta figura de la izquierda, como sistema límbico tiene conexiones y proyecciones con múltiples zonas en el cerebro, y me voy a enfocar en estas 3 que se ven en azul, que son parte de la corteza prefrontal. Cuando la doctora Britton estaba hablando sobre las distintas partes de manera general del cerebro, comentó que la parte frontal es la parte, digamos, que más tarde ha evolucionado en nuestra especie, y en realidad es lo último que se desarrolla en los seres humanos. Entonces, más o menos a los 25 años, esa corteza está terminando de desarrollarse. Creemos que más o menos a los 25, eso sigue estudiándose. Pero esta corteza prefrontal se divide principalmente en 3 áreas. Una dorsolateral, una orbital, que es la que está aquí por arriba de los ojos, y una que está metidita, que es la ventral. Entonces, este sistema límbico tiene conexiones a estas 3 áreas, y en particular, por ejemplo, la amígdala tiene conexiones al área orbitofrontal, orbital, y esta área lo que ayuda a hacer es inhibir esos impulsos que vienen de la amígdala. Entonces, el cerebro límbico en realidad es muy primitivo. O sea que nosotros, por ejemplo, nos ocurre algo y sentimos una emoción que la sentimos físicamente en todo nuestro cuerpo, tenemos cambios corporales y podemos actuar en función de eso si es que estamos con el sistema límbico hiperactivo. Por ejemplo, me enojo mucho con alguien, voy a un banco y la persona no me atiende como no debería y yo me enojo mucho, pero yo necesito algo en mi cerebro que me ayude a frenarme. Es decir, no puedo en un banco enojarme tanto con la persona que empiece a tirar todo, a lanzar todo, a gritarla, a insultarla. Necesito un freno de mano. Y ese freno de mano es la corteza orbitofrontal cuando estamos hablando de algunas emociones. Entonces, esto me gustaría que ustedes se queden con esta información de que son necesarias las interacciones de distintas estructuras para poder volvernos como más humanos, ayudarnos a procesar las emociones de manera más regulada. También pasa con el miedo, por ejemplo, a veces estamos en nuestra casa, escuchamos un ruido y empezamos a cambiar físicamente.
se activa nuestro simpático, que mencionaba antes la doctora Brito, se dilatan nuestras pupilas, se acelera nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, y cuando realmente nuestro cerebro analiza lo que de verdad está pasando, inhibe un poco este comportamiento que podemos querer tener, como salir disparados por la puerta, nos inhibe y nos ayuda a razonar y a entender de que lo que ocurrió era que se cayó un vaso en la cocina por el viento y no hay peligro. Entonces nos inhibimos y nos salimos gritando como locos por la puerta. Entonces, realmente eso me gustaría que ustedes se lleven de esta diapositiva, ¿sí? De que hay emociones varias que tienen que ver con distintas estructuras, pero que son fundamentales otras en el cerebro para inhibir nuestra conducta. Y ahora, pasando a ya las funciones cognitivas como tal, vamos a iniciar con una que es necesaria para el resto, que es la atención. Realmente la atención a veces se la contempla como una función básica, que realmente sí es importante porque necesito concentrarme para hacer cosas, pero tampoco es tan relevante. Y es todo lo contrario, la atención es una función dinámica, es una función multimodal, que en realidad facilita el aprendizaje, facilita la memoria, facilita el razonamiento, facilita todos los procesos cognitivos superiores. Y existen muchas redes atencionales y muchos niveles atencionales. Empecemos por este que está acá en amarillo, que es una red atencional básica, ¿sí? Nosotros necesitamos, para poder prestarle atención a algo, tener un nivel basal primario básico para poder estar en un estado de alerta lo suficientemente amplio como para prestarle atención a un estímulo. Este sistema primario de atención se asocia con estructuras del tronco encefálico y proyecta hacia zonas parietales, o se mueve la información, viaja hacia zonas parietales posteriores en el lóbulo parietal. En esta zona amarilla, entonces, habíamos dicho la atención es involuntaria. Necesito estar despierta, necesito estar consciente para prestar atención mínima. Un ejemplo de esto es que estoy en una clase súper somnolienta y alguien me grita, el profesor se da cuenta, grita mi nombre y yo me sobresalto, ya, desperté y tengo un nivel básico para poder continuar prestando atención. Y esto se asocia con la red de orientación de la atención. Habíamos dicho cuando hablamos de los sistemas sensoriales de que la información llega a distintas partes del cerebro dependiendo del tipo de información, y aquí empezamos a focalizar los estímulos a los que llegaron a nuestro cerebro. Por ejemplo, estamos en un carro y estamos escuchando la radio o estamos escuchando un audiolibro. Ese tipo de atención es focalizada en algo en específico que tiene que ver con uno de nuestros sentidos y se puede sostener por un periodo de tiempo específico. Es una alerta como más duradera en un periodo de tiempo. Y esta red conecta con una red frontal que ven acá en azul, que se llama la red ejecutiva, de atención ejecutiva. Ahora ya estamos hablando de una atención mucho más compleja y digamos que superior en el sentido de que está involucrada otra parte de nuestro cerebro, que es el prefrontal, que nos permite seleccionar entre estímulos y escoger los que son importantes, inhibir, suprimir los que no son importantes. Por ejemplo, estamos en un restaurante, imagínense, con la pandemia, no sé si han ido últimamente a un restaurante, pero piensen en la última vez que fueron a un restaurante que había mucha gente, la cantidad de estímulos que hay 1 millón de estímulos que nos pueden distraer. Música, gente hablando, olores, vista de comida, personas, quizá alguien nos toca cuando va pasando por detrás de nosotros, el mesero te habla, hay 1 millón de estímulos. Realmente nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de procesar todo esto, no es que procesa todos los estímulos que están llegando. Nuestro cerebro tiene una capacidad de inhibir lo que no es importante y concentrarse en lo que sí es importante, por ejemplo, la persona que tienes enfrente tuyo, que te está conversando, que está teniendo una conversación contigo. Ahora, hay situaciones y condiciones en las que esta inhibición no se hace adecuadamente y hay problemas atencionales. Pero esta red realmente es compleja, también se refiere a la atención que alterna entre dos tipos de información. Se me ocurre el ejemplo, la doctora Britton de nuevo estaba dando su charla súper bien y de repente escucha el ladrido de un perro y ella se gira, dice, escucha, procesa el ladrido, se gira y nos dice
lo siento, es mi perrita ladrando. E inmediatamente continúa en el tema en el que estaba. Este tipo de atención es ejecutiva y nos permite alternar entre dos tipos de información y lo tienen, por ejemplo, algunas personas como las asistentes, los asistentes que trabajan en oficinas que tienen que atender a 1.000.000 de cosas y también atender a cosas simultáneamente. Ahora nuestro cerebro, realmente nosotros sobreestimamos nuestra capacidad atencional y decimos, yo soy excelente en el multitasking, por eso es que yo puedo chatear mientras manejo. Y realmente se ha visto en estudios de que eso no es tan así. Realmente no le das toda tu atención a ambas cosas. Porque además manejamos con muchos estímulos, la gente se nos atraviesa, los carros se nos atraviesan, tienes que prestar atención al semáforo, etcétera, etcétera. Entonces realmente no es bueno hacer otras cosas mientras estás manejando. Esto de simultáneo, mejor para procesos automáticos como caminar y hablar, y aún así cometemos errores, caminar, hablar por teléfono, podríamos hacerlo. Y esta atención es básica cuando hablamos de la memoria, por ejemplo, ¿sí? Esto me gustaría que esta información me gustaría que se queden cuando piensen en atención y memoria. El estímulo ambiental entra, como lo explicamos varias veces, se procesa, como ya explicamos, audición, visión, tacto, etc. Cualquier información a la que no le prestamos atención se pierde, ¿sí? No podemos, de nuevo el ejemplo del restaurante, prestarle atención a todos esos estímulos. A los estímulos a los que no les hemos prestado atención se van a perder y no los vamos a recordar. Los estímulos a los que sí vamos a recordar van a la memoria a corto plazo, y aquí esta memoria es muy limitada, y además, si no practicamos lo que llega a la memoria a corto plazo, si no lo repetimos, si no la ensayamos, esta información también se olvida, se pierde, no llega a la memoria a largo plazo. Pero si lo practicamos, llega a la memoria a largo plazo, y en la memoria a largo plazo se va a almacenar. Entonces realmente aquí en las notas pues tienen las definiciones, igual en el glosario de lo que es memoria y diferentes ejemplos. Hablemos entonces sobre la memoria a largo plazo. Esta se divide en dos, en una que se llama memoria declarativa y en la no declarativa. Y podrán leer con más calma exactamente qué hace referencia a cada una de ellas, pero así como su nombre lo indica, la memoria declarativa es aquella memoria explícita, es aquella memoria consciente, memoria de la que yo puedo hablar. Por ejemplo, la episódica, que tiene que ver con los acontecimientos de mi vida. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice la semana pasada? ¿Qué desayuné hoy? Y la memoria semántica, que tiene que ver con hechos, significados, conceptos. Por ejemplo, ¿quién fue el anterior presidente de la nación? Y estos dos tipos de memoria están asociados con estructuras como el hipocampo, que mencionaba la doctora Britton hace un momento. Ella dijo, la información sensorial, mucha información, llega a el hipocampo de las distintas estructuras cerebrales, y acá en el hipocampo la información se consolida, se almacena, y posteriormente regresa a las cortezas cerebrales para ya verdaderamente almacenarse y tener como un recuerdo a largo plazo. Y por otro lado tenemos una memoria no declarativa, que como su nombre lo indica, es una memoria implícita, inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, memorias de cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo que no sabemos cómo lo aprendemos, simplemente sabemos que lo sabemos. Como la memoria procedimental, voy a darle solamente ese ejemplo que está acá abajo. Esta memoria de procedimental incluye secuencias de acciones. Por ejemplo, ¿cómo hemos aprendido a vestirnos? Desde pequeños. Aprendimos que hay que seguir una secuencia específica para vestirte. No te pones primero el pantalón y después la ropa interior, normalmente. Entonces, este procedimiento ahora se hace de manera automática, ¿sí? Estos procedimientos, estas acciones se hacen de manera automática, ya no pensamos cuando nos estamos lavando los dientes, ahora estoy moviendo el cepillo hacia arriba, ahora estoy moviendo el cepillo hacia abajo, ahora estoy abriendo la boca, ahora no, simplemente ya lo hacemos de manera automática. Y aquí para estas memorias, como la procedimental, están involucradas estructuras, por ejemplo, subcorticales. Para el aprendizaje asociativo, en el que asociamos inconscientemente dos estímulos, están involucrados, por ejemplo, la amígdala y también los otros ganglios basales, que son unos núcleos que tienen que ver también con el movimiento, etc.
Y ahora ya para terminar, subiendo en complejidad, vamos a hablar finalmente de las funciones ejecutivas, las cuales tienen el nombre puesto perfecto, porque las funciones ejecutivas engloban todas aquellas funciones complejas, superiores, que nosotros necesitamos para llevar a cabo actividades. Están asociadas, sí, principalmente es verdad, con la parte prefrontal del cerebro, como vemos en esta primera imagen de la izquierda. Si recuerdan hace un momento, yo estaba explicando las zonas dorsolateral, la orbitofrontal, la ventromedial. Estas son las principales que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Cada una se asocia con distintas funciones, pero miren lo interesante del prefrontal. El prefrontal en realidad se conecta con múltiples zonas cerebrales. Eso lo vemos aquí con esta flecha. Tiene conexiones directas hasta con el cerebelo, con los ganglios basales, con estructuras del sistema límbico, con otras estructuras que están en el lóbulo frontal, con estructuras que forman las redes atencionales que van hacia parietal, por ejemplo, múltiples conexiones. Esto quiere decir de que necesitamos múltiples áreas cerebrales para que se lleven a cabo la función ejecutiva. Sí, está involucrado principalmente el prefrontal, pero si no tenemos otras áreas, si el resto de nuestras áreas no están bien, entonces tendríamos dificultades con las funciones ejecutivas. Y ahora vamos a mirar esta imagen. Es fundamental, por ejemplo, la organización cuando hablamos de la función ejecutiva, ¿sí? Dar prioridad al trabajo, activar el trabajo. Es necesaria la acción, de ser capaces de monitorear y autorregular nuestras propias acciones. Como decía la doctora Brito, nosotros somos los únicos que somos capaces de pensar sobre nuestro propio pensamiento, de pensar sobre nuestra propia memoria, sobre nuestra conducta y hacer ajustes. ¿Sí? Entonces la función ejecutiva en realidad también tiene que ver con la flexibilidad y la adaptación que tenemos como seres humanos. También con este tipo de memoria que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, aunque es una memoria, está asociada con la función ejecutiva porque es muy compleja, es la capacidad que tenemos para recordar algo y mientras lo recordamos, trabajarlo, procesarlo de alguna manera y ejecutar una acción. Como había comentado cuando estaba explicando el control emocional, la función ejecutiva también tiene que ver con ser capaz de manejar nuestras frustraciones, regular nuestras emociones y con la motivación. Sí, hay algunas situaciones en las que se afecta alguna área del prefrontal y la persona pierde por completo esa motivación y se vuelve una persona que se llama abúlica, como sin voluntad, apática, le cuesta mucho iniciar, tener iniciativa, iniciar las conductas, las acciones. Y finalmente está asociada con esto que vemos aquí en morado, que es la atención. ¿Sí? Fundamental, la atención, enfocar, sostener, alternar, seleccionar para el funcionamiento óptimo de la función ejecutiva. Una persona que tiene alteración en el prefrontal puede también volverse excesivamente distraída, por ejemplo. Sí, y eso lo vemos en algunas patologías. Entonces, finalmente en nuestras notas vemos algunos ejemplos de en qué situaciones se usan estas funciones ejecutivas. Por ejemplo, organizar un evento. La doctora María ha organizado esta Semana del Cerebro y ha estado con su función, su prefrontal activo toda la semana en exceso. El sábado va a estar muerta del cansancio porque esto requiere muchísimo esfuerzo mental, ¿sí? Poder organizar algo, delegar, coordinar, acordarse, tengo que hacer esto a la vez que estoy haciendo esto otro, ahora tengo que llamar a esta persona, ahora cómo va esto, etcétera. Entonces, si ustedes organizan un taller de este tipo, piensen lo difícil que va a ser y que están con su función ejecutiva trabajando a millón. Ya habíamos hablado de la capacidad de inhibir las emociones, eso también tiene que ver con la función ejecutiva. Y también un último ejemplo que el otro día estábamos hablando para hablar sobre la memoria de trabajo que estábamos pensando y la doctora Britton me dice, bueno, para mí la memoria de trabajo es el perfecto ejemplo, es como estar en un restaurante de estos clásicos en Panamá como el Prado, y estas personas que te atienden son personas que han estado ahí hace muchísimos años, ¿no? Y vienen a una mesa de 10 personas, piden qué quiere, no apuntan nada, no graban, se van
en el camino se encuentran con otras personas, les preguntan cosas, por ahí van al baño, traen otro pedido, llegan llegan a la cocina y dicen lo que 10 personas distintas les pidieron. Ese es el perfecto ejemplo de memoria de trabajo. Me encantó ese ejemplo, ¿sí? Ese es el perfecto ejemplo. Entonces, bueno, esto es todo lo que es mi parte. Y ahora sí vamos a empezar a interactuar, a hacer preguntas, aclaraciones, etc. Gracias. Gracias, Diana, genial. Todo lo que hemos aprendido. Gracias, y todos Diana. los recursos que pueden tener y que queremos que usen, que expliquen estas cosas del cerebro con detenimiento. Tengo varias preguntas que me han llegado. La primera es, ¿cuál es la duración temporal de la memoria a corto plazo? He leído que 0.5 segundos, otros dicen que minutos. Segundos. Sí, segundos. Si no se practica, por ejemplo, lo que te demora aprenderte un número de teléfono, si logras aprenderte, porque además hay un límite en sobre cuántos elementos puedes recordar. Y luego se te olvida si no lo repites más. Sí, yo quiero añadir a eso también que creo que la confusión viene en parte del hecho que tenemos la memoria sensorial y la memoria a corto plazo. Muchas veces eso se habla como si fuese todo la memoria a corto plazo, pero realmente la memoria sensorial precede la de corto plazo, y esa sí tiene duraciones de segundos. Esas, por ejemplo, hemos estudiado bien la visual, bueno, se ha estudiado mejor, digamos, la memoria sensorial visual, que se llama icónica, y esa puede durar, tiene menos de un segundo de tiempo, mientras que la auditiva o ecoica puede durar algunos segundos. Si les prestamos atención a esos estímulos, entran a la memoria a corto plazo, y la memoria a corto plazo dura tiempo que estamos rehearsing, que estamos reiterando la información activamente. Entonces, el tiempo que dure en la memoria a corto plazo realmente va a depender del tiempo de reiterar la información y de que no tengamos estímulos que interfieran con ese proceso, porque donde hay interferencia se nos pierde la información y puede que se nos vaya, se haga un decay, que le dicen en inglés. Gracias, Rosalín, por la pregunta. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Yo tengo otra, disculpe. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, ¿cuál es la primera modalidad de memoria afectada? Entiendo yo que es la declarativa, pero ¿en cuál de las dos? ¿Episódica, semántica? Se reporta más la episódica, pero hay varios estudios que están saliendo de que la semántica es también, o sea que las dos casi simultáneamente, pero fundamentalmente como lo característico del Alzheimer es que se afecta la memoria episódica. ¿Sí? Lo primero que la persona pierde es esa, y por eso escucha a una persona que está empezando con estas enfermedades, ¿qué hice ayer? ¿Qué comí ayer? O sea, no pierden esa parte de estar como conectados con los acontecimientos de su propia vida. Y después se van olvidando del resto de las cosas, y lo último que se pierde son estas de procedimiento y las implícitas. Gracias. Sí, el otro componente de eso es que cuando uno piensa en pérdida de memoria, generalmente uno las puede conceptualizar desde, digamos, el momento en el que estamos ahorita, y si la pérdida va hacia atrás, le llamamos una pérdida retrospectiva, y generalmente lo que se pierde primero es lo que está más cerquita a ese momento en el tiempo donde hay una lesión, digamos, si es una lesión traumática que también resultan en pérdidas de memoria, la información que se pierde es la que está más cercana en tiempo a esa. También puede ser hacia adelante, desde la lesión, que pierdes la capacidad de formar memorias. Exactamente. Y del Alzheimer, por ejemplo, es así, y por eso ustedes escuchan que dicen las personas, pero ¿por qué mi mamá sí se acuerda de cuando nació mi hijo, que fue hace 10 años, pero no se acuerda lo que hizo ayer? Y es justamente por esto que está explicando la doctora María. Exacto.
Hay un documental muy interesante sobre un hombre joven en sus 30 y pico de años, es abogado, es inglés, y él sufre una lesión, algún tipo de accidente donde él pierde la capacidad de formar nuevas memorias declarativas. Y él entonces ya no puede ser abogado, obviamente, porque simplemente no puede ser abogado si no puede recordar cosas declarativas, ¿no? Entonces él se dedica a aprender a hacer muebles, que es una memoria de procedimientos, como describía Diana. Y el documental es muy conmovedor porque lo ves dedicado constantemente a esta tarea de hacer muebles. Sin embargo, cada vez que llega al sitio, él guardaba un cuaderno, pero él en realidad no se acordaba de la gente que conocía en el sitio de los muebles, ni se acordaba tampoco del sitio de los muebles, o sea, lo llevaban, cuando él tenía a trabajar los muebles, él se acordaba de cómo hacerlo, porque esa memoria sí las estaba formando. Y él hacía unos muebles hermosos, entonces resultó haber desarrollado toda otra capacidad a pesar de no tener la memoria declarativa. Entonces es un ejemplo moderno del famoso caso de, ¿cómo es que se llamaba? Ajá, HM, exacto. Que es un caso moderno de eso, ¿no? Es que, pero sí, es muy interesante. Diani, tengo dos preguntas de la audiencia que creo que están un poco relacionadas, así que te las voy a leer juntas y las vamos respondiendo. La primera es, ¿cómo saber en qué momentos del día mi cerebro es más eficiente para pensar, aprender o concentrarme? ¿Cómo puedo reforzar poder ser más eficiente en otros horarios o en cualquier horario? Y la otra que me preguntan es, ¿qué tiempo se recomienda durante las clases virtuales, tomando en cuenta la atención? Esta es una buena pregunta. En realidad estábamos buscando información de eso casualmente con la doctora Emily, y hay varios estudios que dicen que tu momento como más productivo a nivel de atención en el día es en la mañana, ¿no? Entre 9 y 11 de la mañana. Probablemente tiene que ver algo con las hormonas y no sé, pero realmente es un buen momento si tienes que concentrarte mucho en hacer algo. Pero eso también depende mucho de la persona. Hay personas que dicen, realmente yo me concentro más en la noche cuando no hay ruido en mi casa, cuando no hay estímulos distractores y puedo estar encerrado en un cuarto, yo y mi libro, yo y mi computadora, o lo que sea. Pero sí hay mayores niveles de algunas hormonas y neurotransmisores que te permiten mayor concentración temprano en la mañana. Y la virtualidad es complicada. Es complicada porque realmente, especialmente si el tema no te interesa mucho, tu atención se puede desviar en minutos. No quedarse más de una hora conectado recibiendo información sin interacción, simplemente una vía unidireccional, es mucho, es muy pesado. No sé qué opina la doctora Britton y la doctora María. Sí, yo diría que como dices tú, es duro asignarle tiempo a las clases virtuales, porque no solamente que yo me pueda sentar a prestar, o sea, tanto tiempo de atención a un tema, sino también que, por ejemplo, si consideras que nos toca estar sentados en una posición que de repente no es cómoda, que nos da dolores de cabeza, que nos da dolores de espalda, y si yo hago eso lunes, martes y miércoles, cuando llego a jueves, tengo como una fatiga corporal, tengo como una fatiga mental, y ya mi capacidad de sentarme a una clase virtual y que sea una experiencia efectiva en términos de aprendizaje realmente ya no es lo mismo que fue el lunes, por decirte, que tuvo unos días de descanso, ¿no? Entonces creo que algo que tenemos que considerar es que la virtualidad no solamente es el componente virtual, que hay que prestarle atención a una pantalla. Digo, hay maneras de hacer que nuestra atención por las pantallas sea mayor, ¿no? Es como nos pasa con redes sociales, que nos metemos horas a ver las redes y a estar
sabernos todos los últimos bochinches y ver los likes y ver los comentarios, eso nos llama mucho la atención, o sea que no es, digamos, inherente a estar enfrente de la computadora, no tener atención o que nos cueste, sino que pues son esas otras cosas que se requieren de motivación, pienso yo, por los temas, de entendimiento, porque hay cosas que sencillamente no podemos aprender desde la pantalla, hay cosas que requieren mucha interacción y requieren de presencialidad, de experimentar uno mismo con las manos, tú sabes, creo que hay muchas cosas que influyen en lo que pudiéramos llamar un nivel de atención para clases virtuales. En general, me acuerdo que en la universidad siempre me decían que una clase que dura más de 45 minutos es una pérdida de tiempo, porque eso es más o menos el tiempo que los estudiantes sentados en clase te prestan atención. Y yo diría que en los Zooms, si son Zooms académicos, ya yo no tengo esos 45 minutos personalmente, me cuesta mucho. Imagínate ahora, pues tú sabes, siendo joven, estando en muchas clases de la escuela. Creo que la pregunta es bien difícil y no tiene una respuesta sencilla. Exacto. Estoy de acuerdo. Y también quería como mencionar de que para profundizar un poco, por ejemplo, sobre cómo distintas partes de la pandemia nos han afectado y han afectado nuestras funciones cognitivas, los invitamos y las invitamos a que mañana se unan a las 7 de la noche al live a través de las redes que estamos proyectando aquí. Bueno, esto es el correo y el Twitter, pero en realidad Instagram es lo mismo, @memorisalud, o @indicasatip. Para que vean nuestro live, vamos a tener a la doctora Emily Sánchez hablándonos sobre cómo el virus directamente puede afectar las distintas funciones cognitivas e indirectamente a través del confinamiento, por ejemplo, y todo lo que hemos atravesado con la pandemia, cómo nuestra cognición se ha visto afectada con todo lo que hemos experimentado en el último año. Así que eso va a estar muy interesante y los invitamos a que se unan. Tengo un par de preguntas más, Diana. Me preguntan, y esto la verdad que lo desconozco personalmente, ¿cuál es la diferencia entre la modalidad de priming y la procedimental? Y la segunda es, ¿hay diferencias neurofisiológicas entre aquellos que perciben que trabajan mejor temprano comparado con los que trabajan mejor en horarios de la noche? Sí. Ayer casualmente estábamos hablando con la doctora Elka sobre estos turnos rotativos, cómo al final sí terminan afectando, sí afectan los ritmos circadianos, y bueno, no hemos mencionado nada de eso hoy, pero algunas estructuras de nuestro cerebro, como por ejemplo el hipotálamo, regula las hormonas que nos ayudan a dormir y a despertar. Y esos sistemas se activan con la luz, por ejemplo, la luz del día, la luz real. Y si nosotros nos tenemos que obligar a nosotros mismos a despertarnos en momentos que no son adecuados para despertarse, esto puede afectar nuestro rendimiento. Sí, es verdad de que también tiene que ver con la costumbre. Por ejemplo, los guardias de seguridad se acostumbran a trabajar de noche y a trabajar en estos horarios, y ellos en realidad trabajan bien, aparentemente. Sin embargo, sí hay algunos estudios que dicen que tu nivel atencional baja, es inevitable, porque realmente afecta a nivel cerebral no estar despierto o no estar dormido, mejor dicho, y tener que estar despierto en estas horas que no son regularmente para eso. Pero bueno, igual pueden, si tienen preguntas específicas sobre el sueño, el dolor, ayer estuvimos en el live con la doctora Eka y lo tenemos grabado en nuestras redes para que puedan acceder a él. Ella explicó unos temas muy interesantes asociados a cómo el sueño se altera en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Asociado a eso. ¿Qué era lo primero que me habías preguntado? La diferencia entre la modalidad de priming y la procedimental. En el caso, por ejemplo, de la memoria, aunque ambas son implícitas, aunque ambas son parte de la memoria implícita, pero en el caso de la memoria procedimental,
estamos hablando de, más que nada, de secuencias, ¿no? De acciones que siguen una serie de pasos y que vamos aprendiendo con el tiempo y son en realidad muy difíciles de olvidar. Y en el caso del priming o imprimición, creo que se dice, en español se dice imprimación, es una manera de aprender, ya que el contenido previo que hemos aprendido nos ayuda a evocar lo nuevo. Pero esto de nuevo es algo inconsciente, o sea, nosotros no lo hacemos conscientemente, explícitamente, sino que esto es algo que nuestro cerebro hace. Al igual que la asociación, por ejemplo, el condicionamiento en el que vamos asociando distintos estímulos, positivos, negativos, con conductas, y así los vamos aprendiendo, no tenemos conciencia de ellos. Así es. Así es. Y es la base como del aprendizaje, es una de las bases del aprendizaje, ¿no? Súper interesante que realmente podemos hacerlo de manera inconsciente. A ver, ¿quedan algunas otras preguntas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por dejarme participar. Yo tengo una pregunta que no sé si es pertinente, pero es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, memoria. O sea, ¿qué tipo de memoria es determinante para que una persona que es bailarina, por ejemplo, pueda recordar una secuencia de movimientos de acuerdo a la música y que no se le olvide, porque esa secuencia es diferente a otra melodía con otra diferente secuencia de movimientos? O sea, que no se le olvide, porque la persona va y repite lo mismo. O sea, que me imagino que eso son horas de práctica que tiene la bailarina, pero ahí tienen que estar asociadas varias memorias. Y no sé si me explico al respecto. Me queda esa duda. Gracias. Me encanta esa pregunta porque soy bailarina. Gracias, profesora Silka. Mary, ¿qué opinas de eso? Bueno, en cierto modo se convierte en procedimental. También es cierto que en movimientos, digamos, coordinados, no solamente estamos hablando de estructuras de las memorias de neocorteza, sino también tenemos que hablar del cerebelo, ¿no? Que el cerebelo nos ayuda a ejecutar esos programas como musculares pregrabados, que es esencialmente lo que hacemos cuando bailamos. La primera vez que estamos bailando estamos mano derecha, pie izquierdo, no sé qué, tú sabes, tú estás haciendo como conscientemente, estás como tratando de recordar la orden, pero una vez que tú practicas una pieza 10 veces, se convierte como en un procedimiento que realmente no tienes que pensar, ya está como grabado en el sistema. Y creo que cuando es así, realmente lo importante es que el cerebelo está apoyando esa ejecución de esas acciones coordinadas. Exactamente. Y es como todo lo que hemos dicho hoy, es tan complejo porque aparte del cerebelo y otras estructuras básicas para el movimiento, también en las secuencias, especialmente al inicio, intervienen muchas zonas motoras, ¿no? De la corteza frontal. Y muchas veces si estas zonas se lesionan, perdemos la noción de cómo seguir una secuencia. Esto es algo que pasa, por ejemplo, en el Alzheimer. Aunque la memoria procedimental está bastante, no intacta, pero bastante bien hasta casi etapas más avanzadas. Sin embargo, algo ocurre que afecta las secuencias de las acciones, porque está afectada también la corteza frontal y no saben muy bien la secuencia que tienen que seguir ya para cosas básicas. Entonces, escuchamos, ¿no? Pero mi mamá toda la vida ha cocinado súper bien y ahora está olvidándose de pasos esenciales que son lo primero que hay que hacer antes de hacer esta otra cosa. Entonces, esas secuencias las está perdiendo.
Entonces es como súper complejo y súper, involucra muchos aspectos, pero sí, para bailar, para tocar el piano, para aprender a hacer algo nuevo, está, como decía la doctora María, involucrada el procedimiento en realidad. Esta memoria más inconsciente se ha vuelto casi automático. Y acuérdense que somos capaces de aprender muchísimas cosas, entonces si lo practicamos al día siguiente podemos generar, bueno, no al día siguiente, pero al tiempo, otra secuencia de bailes distintos y nuevos, y eso es más difícil de que se pierda el tiempo. Similar al documental que mencionaba la doctora Britton, hay casualmente otro de un señor inglés que era pianista, y él tiene un virus, me parece, pierde su memoria declarativa, lo tienen incluso que poner en una institución porque ya no es capaz de vivir con su familia, solamente recuerda a las personas que conoció antes del evento, y entonces a sus hijos los recuerda cuando tenía 7 años, cuando ya los ve adultos no los reconoce y no sabe quiénes son. Y no pierde la capacidad de tocar piano nunca. Ni él mismo sabe que toca piano. Y él dice en el documental, no sé tocar el piano, no puedo, pero cuando se sienta en el piano toca a la perfección. Entonces son distintas áreas cerebrales que tienen que ver con distintos tipos de memoria y muchos circuitos, conexiones. Es realmente un mundo por explorar. Una buena forma de culminar la noche, porque empezamos por ahí, ¿no? Dice que es un órgano el más complejo del universo. Y hablando del tema de la música, me acuerdo que un año tuvimos un evento con la doctora Josefina Fletcher y con los pacientes de Alzheimer y sus familias. Y había una banda tocando música cubana en vivo. Y todas las personas que tenían Alzheimer, que tenían la capacidad de caminar aún, porque habían unos bastante avanzados, pero había unos que podían caminar, pero tenían la mente pues ya en otro mundo, todos se pararon a bailar, incluso a cantar las canciones, varios de ellos. Entonces también ese misterio de, a veces escuchamos una canción nosotros mismos que no hemos escuchado desde que tenemos 10 años, 15 años, ¿no? Cuando éramos teenagers, y nos acordamos de todas las letras. Así que es interesante cómo esas memorias se mantienen, ¿no? Y cuál es la explicación, no sabemos, la verdad. Sí. Tenemos mucho por aprender. Mucho por aprender. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora, por estar aquí. Y ya, bueno, para terminar queremos, no sé, María, si tú quieres agradecer a... Sí, a nuestros colaboradores. Primero que nada, pues les recuerdo que estos eventos han sido posibles por fondos internacionales que nos han otorgado la Fundación Dana y la organización IBRO. Son fondos dedicados a la Semana del Cerebro. La meta de esta semana es compartir conocimiento para toda la población, y eso incluía compartir conocimiento con docentes como ustedes, personas que pueden multiplicar el mensaje a futuro. También pues contamos con colaboradores locales. Indicasata IP es el centro de investigación en el cual trabajamos la mayoría de los organizadores de este evento, y nos han apoyado en toda parte del proceso. Han sido esenciales que hayamos podido traer todos los medios visuales y las redes sociales y los videos y todas esas cosas que los científicos no entendemos. Cenacit también siempre es nuestro aliado, siempre nos apoya en todos estos eventos de divulgación. Al fin y al cabo es importante regresar a la comunidad la información que generamos, y el Sistema Nacional de Investigación, del cual pertenecemos, las tres que hemos hablado esta noche aquí, y que realmente pues también nos apoyan mucho en la ejecución del día a día de la investigación y de la formación de estudiantes. Agradecemos también a la USMA, con quien colaboramos íntimamente en investigación, y que también nos han apoyado y ofrecido insumos para estos eventos. Y finalmente,
pero no menos importante, pues el Movimiento Ciencia en Panamá, todos somos parte del grupo y el Movimiento Ciencia en Panamá tiene como meta divulgar la ciencia también y compartir todo el conocimiento que tenemos en los lugares en donde importa, donde podemos hacer cambios en la política pública, en la inequidad social, en todos los problemas que tenemos en sociedad desde la evidencia. Y bueno, el Movimiento Ciencia en Panamá nos apoya también, ha estado pendiente, ha estado pasando la información y han estado participando con nosotros en estos eventos. Así que creo que he agradecido a todo el mundo. Les agradezco a ustedes por estar aquí. Esta noche les tenemos unas sorpresitas que les vamos a contar por correo, porque ya sabemos que es un poquito tarde y nos queremos ir a desconectarnos y a dormir todos, pero por correo van a estar recibiendo instrucciones para unos regalitos que les tenemos preparados por participar en este evento de Capacitando a los Capacitadores. Y recuerden que nos interesa mucho recibir feedback. Quisiéramos a futuro hacer esta dinámica nuevamente, porque sabemos que hay muchos más docentes que les interesa el cerebro y que quieren poder compartir información del cerebro y queremos ser capacitadores y agentes multiplicadores de la información. Con eso pues les digo buenas noches, gracias a nuestras capacitadoras, la doctora Britton y la doctora Oviedo. Recuerden que mañana tenemos un live con la doctora Emily Sánchez, que estamos seguros que va a estar buenísimo, porque ella es muy, muy buena docente y sabe mucho de cognición y pandemia, y va a estar súper bueno, así que no se lo pierdan por nuestras redes sociales, y nos vemos mañana.